A las 3:17 de la madrugada, vi salir a mi mujer de un coche que no era el mío. Lo aparcó frente a nuestra casa, un Audi negro con matrícula de Madrid. No había tráfico, no había vecinos despiertos, no había ruido, solo el sonido del motor apagándose y la puerta cerrándose con suavidad. Ella bajó rápido, ajustándose la falda como si se estuviera recolocando después de algo más que una conversación. No llevaba su bolso. Caminó con prisa, sin mirar atrás. Yo estaba en la cocina, con las luces apagadas y una cerveza caliente en la mano. La había abierto hacía más de una hora, pero no había tomado ni un sorbo. Solo la miraba. A través de la cortina entreabierta, observé cómo abría la puerta con sigilo, entraba sin hacer ruido, y subía las escaleras sin encender las luces. Ni siquiera comprobó si yo estaba dormido. No lo sabía aún, pero acababa de ver a mi mujer volver de su primera noche con otro. No fue un error. No fue un malentendido. Fue un momento calculado, escondido en la oscuridad de la madrugada. Y lo peor no fue verla bajarse de ese coche. Lo peor fue que, en ese instante, no sentí rabia. Sentí vergüenza. Porque algo en mí ya lo sabía, y aún así me quedé quieto, como un idiota con una cerveza tibia en la mano. Habíamos discutido 2 días antes. Una tontería, yo llegué tarde del trabajo y ella dijo que siempre hacía lo mismo. Me soltó frases sueltas como quien lanza piedras sin apuntar, siempre estás cansado, nunca salimos, ya no hablamos como antes. No discutí. No me defendí. Solo me duché, cené lo que sobró del mediodía y me fui a dormir. Pensé que era una de esas peleas normales. Pero no. No lo era. Fue la coartada perfecta. Y ahora, 2 noches después, estaba entrando en casa como si volviera de una cena cualquiera, después de bajarse del coche de otro. Esa fue la primera grieta real. La noche en que la sospecha dejó de ser una idea vaga y se convirtió en un hecho con matrícula, modelo y hora exacta. La mañana siguiente no fue diferente a cualquier otra, al menos en apariencia. Clara bajó a la cocina como siempre, vestida con esa bata azul que tenía desde hace años y con el pelo aún húmedo por la ducha. Me saludó con un beso rápido en la mejilla, como si nada hubiera pasado, como si no se hubiera bajado de un coche a las 3 de la madrugada mientras pensaba que yo dormía. Me ofreció café, como si fuera una esposa cualquiera. Pero yo ya no era el mismo marido. Yo la había visto. Y aunque no había pruebas concretas, no tenía dudas. Lo que hizo que ese momento fuera más duro fue darme cuenta de que ella confiaba en que yo no diría nada, en que iba a tragar con todo como un buen imbécil que no quiere complicarse la vida. No era solo el engaño lo que dolía, era la tranquilidad con la que lo administraba, la calma de quien sabe que ha pasado la línea y piensa que no habrá consecuencias. No le dije nada esa mañana. No porque no quisiera, sino porque necesitaba entender qué tan profundo era el agujero que había cavado. Así que actué con normalidad, fui a trabajar como siempre, pero en la cabeza tenía un solo objetivo, encontrar al del coche negro. No tenía la matrícula completa, pero recordaba los 3 últimos números y que llevaba una pegatina de la Universidad Complutense en la luna trasera. No fue difícil. Uno de los chicos del taller donde hacemos el mantenimiento de las furgonetas conocía a alguien en tráfico y por unas cervezas me sacó los datos. El coche estaba a nombre de un tal Sergio Ortega, 35 años, empadronado en Alcorcón, profesor de instituto. No me sonaba de nada. Nunca lo había visto en fotos, ni mencionado en ninguna conversación. No era del círculo de amigos, ni del gimnasio, ni del barrio. Un desconocido total. Esa noche volví a casa antes de lo habitual. Clara aún no había llegado. Me senté en el salón y abrí su portátil. La contraseña no había cambiado, seguía siendo la misma desde hace años. No había mensajes evidentes, ninguna carpeta sospechosa,
pero en el historial encontré varias visitas a un foro de profesores, y entre los usuarios más activos estaba el tal Sergio. Su perfil estaba lleno de comentarios sobre cine francés, exposiciones de arte moderno y otros temas que a Clara siempre le habían interesado más que a mí. Ella lo seguía. Comentaba en sus publicaciones. Algunos hilos eran públicos, y lo que leí me confirmó lo que ya intuía. Charlas que empezaron con tonterías sobre películas, luego pasaron a mensajes más personales, bromas privadas y finalmente a frases que no eran para cualquiera. Ayer soñé contigo, pero no en plan romántico, en plan real, como si ya te conociera de antes. Ella respondió con un emoji de beso y una frase aún peor, ojalá fuera de verdad. No necesitaba más. Cerré el portátil y me senté en el sofá, con la televisión encendida sin volumen y la mente dando vueltas. Me sentí estúpido por no haberlo visto antes, por creer que todo lo que ocurría fuera de casa no tenía nada que ver conmigo. Me di cuenta de que ella ya no vivía conmigo emocionalmente desde hacía tiempo, que cada gesto suyo era mecánico, una imitación de normalidad. Lo más jodido es que yo lo había aceptado sin saberlo, porque era más fácil que enfrentarme a la verdad. Cuando Clara entró, no dije nada. Me limité a mirarla con una mezcla de rabia contenida y una calma que no me reconocía. Ella me sonrió y se acercó para besarme, pero esta vez giré la cara. Se quedó quieta, sorprendida. No dijo nada. La incomodidad llenó el salón. Me preguntó si estaba todo bien y le respondí que sí, que solo estaba cansado. Subió a ducharse sin insistir. Quizás ya sabía que algo en mí había cambiado. Esa noche no dormí. Me quedé en la cocina, con las luces apagadas y la puerta entreabierta. Esperaba que él volviera a dejarla, que repitieran la rutina como si fueran adolescentes escondiéndose. Pero no ocurrió. Esa noche no salió, se quedó en casa viendo una serie conmigo, riendo de forma forzada y haciéndome preguntas que nunca le habían importado. Estaba intentando equilibrar algo que ya se había roto. Lo sabía, lo notaba, y en vez de parar, apretaba más el teatro. 2 días después, cuando creía que todo estaba bajo control, la vi entrar en la estación de tren de Atocha un sábado por la mañana. No me vio. La seguí a distancia. Se sentó en una cafetería del interior, pidió un café con leche y esperó. 30 minutos después, apareció él. No hubo abrazos ni besos, pero sí una complicidad brutal. Hablaron con la cabeza muy cerca, se reían, se tocaban las manos. Cuando se levantaron, salieron caminando hacia los andenes. Ella llevaba una mochila pequeña. No volví a seguirlos. Ya no hacía falta. Volví a casa caminando. No recuerdo el trayecto. Solo pensaba en que la persona con la que dormía cada noche había organizado una escapada con otro sin preocuparse de ocultarlo. Y lo más duro no fue el engaño, fue darme cuenta de que yo era el último en saberlo, de que probablemente sus amigas ya lo sabían, quizás hasta su madre. Todos menos yo. En ese momento, algo se apagó definitivamente dentro de mí. El tipo del coche negro ya tenía nombre y cara, pero yo ya no era el mismo. No iba a actuar como un marido traicionado. No iba a llorar, ni a suplicar, ni a pedir explicaciones. Iba a hacer algo mucho más simple y mucho más real. El martes siguiente decidí que ya era suficiente. Pasé toda la mañana en el trabajo preparando mentalmente lo que iba a decir y cómo lo iba a decir. No quería llegar improvisando, no quería quedarme sin palabras ni mucho menos parecer un loco gritando sin dirección. Necesitaba control. A las 5 de la tarde llamé a mi jefe y le dije que no volvería por la oficina ese día. Compré pan, vino y algo de queso en una tienda pequeña cerca de casa. Coloqué todo en la mesa del comedor, no como un gesto romántico, sino como una trampa silenciosa. Quería que se sentara frente a mí, que se sintiera cómoda,
que no sospechara lo que estaba a punto de suceder. Clara llegó a las 8 menos cuarto. Entró con una bolsa de la perfumería y el mismo tono alegre con el que había entrado otras veces. Se sorprendió al ver la mesa preparada. ¿Qué pasa hoy?, preguntó mientras dejaba la bolsa en la encimera. Nada especial, solo quería cenar contigo tranquilos, respondí mirándola directo a los ojos. Se sentó y empezó a hablar de su día en el centro de estética, de una clienta que había hecho un escándalo por una depilación mal hecha. Yo escuchaba sin interrumpir, con la calma de quien lleva días conteniendo un volcán en el pecho. Cuando terminó su relato, dejé el cuchillo sobre la mesa y la miré de nuevo. ¿Quién es Sergio Ortega?, pregunté sin levantar la voz. El cambio en su cara fue inmediato. La sonrisa desapareció. Se le tensó la mandíbula y buscó algo con la mirada, como si esperara encontrar una salida en la cocina. No contestó. Te lo voy a preguntar una vez más, dije inclinándome hacia ella. ¿Quién es Sergio Ortega? No sé de qué me hablas, respondió al fin, intentando sonar segura, pero con un temblor mínimo en la voz. Claro que sabes. El coche negro que te dejó en casa a las 3 de la madrugada la semana pasada. El mismo hombre con el que desayunaste en Atocha. Sé su nombre, su dirección, su trabajo. No me mientas porque ya no tienes espacio para mentir, le solté todo de golpe. Clara se quedó muda unos segundos. Sus manos temblaban sobre la mesa. Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro del comedor. No es lo que piensas, dijo finalmente. Entonces explícame qué es, le exigí. Y no me sueltes frases vacías, quiero la verdad. Es un amigo. Un profesor que conocí en un curso de arte. Solo hablamos, nada más. No pasó nada, respondió sin mirarme, con los brazos cruzados. Mentira, dije en voz baja, pero firme. Vi cómo te tocaba las manos, cómo te miraba. No hace falta ser un genio para saber lo que hay entre vosotros. Ella respiró hondo, se giró y me miró por primera vez desde que empecé la confrontación. Vale, dijo casi en un susurro. Sí, estuve con él. Sentí como el aire del comedor se hacía pesado, pero no me moví. Quería que lo dijera todo. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Desde hace 4 meses. Empezó en las clases, luego quedábamos para tomar algo, y, pasó, confesó bajando la mirada. Pasó, repetí yo. Pasó como si fuera un accidente, como si no lo hubieras elegido. No sabes cómo me sentía, soltó ella de golpe. Me sentía invisible en esta casa, tú siempre trabajando, siempre cansado, sin ganas de nada. Él me escuchaba, me hacía sentir viva. Te hacía sentir viva acostándote contigo mientras yo estaba en casa pensando que estabas en cenas de amigas, respondí con la voz más fría que jamás había tenido. Clara se sentó de nuevo, esta vez frente a mí, con los ojos rojos. No quería que esto llegara tan lejos, dijo. Pensé que era solo un escape, algo temporal, pero se me fue de las manos. No, Clara, contesté. No se te fue de las manos. Lo elegiste. Lo planificaste. Lo repetiste. Y mientras tanto venías aquí, me besabas y me decías que todo estaba bien. Ella empezó a llorar. No hice nada. Ni la consolé ni le grité. La dejé llorar porque esa escena era suya, no mía. ¿Vas a dejarme?, preguntó al fin. Eso aún no lo has decidido tú, le respondí. Ahora mismo solo quiero saber si lo sigues viendo. No, dijo entre sollozos. Le dije que se acabó hace 2 semanas. Mentira, respondí sin levantar la voz. El sábado estuvisteis juntos en Atocha. Ella se tapó la cara con las manos y no dijo nada más. La dejé así unos segundos. Después me levanté,
recogí los platos y los dejé en el fregadero. Me giré hacia ella. A partir de hoy, Clara, ya no soy tu cómplice. Si sigues viéndolo, hazlo, pero no pienses que voy a mirarte igual. No me vas a tener esperando en casa mientras haces tu vida fuera. Voy a tomar mis propias decisiones, dije mirándola con la misma frialdad que había mantenido toda la noche. Ella me miró como si no me reconociera. Javier, yo, no quiero perderte, dijo, pero sonaba más a miedo que a amor. No contesté. Salí del comedor y subí al dormitorio. Dejé que el silencio llenara la casa. Esa noche no dormimos en la misma cama. Con cada paso sentía que algo se cerraba dentro de mí, no con dramatismo, sino con una certeza fría y calculada. Por primera vez desde que todo empezó, tenía claro que no iba a esperar a que ella eligiera entre él y yo. Ahora el que iba a decidir era yo. Lo primero que hice fue organizarme como si fuera a ejecutar un proyecto profesional en el que no cabía el margen de error. Durante una semana actué con precisión y frialdad, porque la rabia sin plan se convierte en ruido y yo quería que mi respuesta tuviera consecuencias claras y medibles. No busqué escandalizar por escandalizar ni quería herir por venganza teatral, quería devolverle a Clara algo que entendiera, la pérdida real de lo que había dado por sentado, la exposición de su elección ante las personas que más valoraban su imagen y, sobre todo, recuperar el control de mi vida eliminando su capacidad para seguir administrando nuestra casa y nuestras cuentas como lo había hecho hasta entonces. Contraté a un detective privado por recomendaciones de un amigo, no para espiar de forma grotesca sino para confirmar con pruebas lo que ya sabía y obtener documentación que no pudiera ser minimizada como un arrebato mío. Ese trabajo privado reunió fotos de sus encuentros en hoteles y cafeterías, comprobantes de desplazamientos, capturas de conversaciones en las que ella participaba y algunos recibos que probaban pagos a un domicilio que no era el nuestro, todo lo que necesitaba para montar una acusación sólida y para presentarlo, si hacía falta, ante abogados o en el tribunal de lo que fuera necesario. Guardé ese material en un disco duro y en una carpeta física, ordenado, con fechas y nombres, porque no iba a permitir que la interpretación, la emoción del momento o el no fue así contrajeran mi versión de los hechos en simples palabras. Mientras recogía pruebas, cambié las cerraduras de la casa sin drama ni escenografía, simplemente fui al cerrajero, expliqué que necesitábamos seguridad y firmé el presupuesto, no hubo palabras, no hubo humillación pública, solo una medida que dejó claro que si ella había elegido otra vida, su acceso a mi vida no iba a seguir siendo automático. Después de eso, fui al banco y pedí una cita con nuestro gestor, no hice nada ilegal, no congelé cuentas sin fundamento, simplemente abrí una cuenta nueva a mi nombre. Traspasé los ingresos que eran míos y dejé en evidencia administrativa que la gestión financiera conjunta ya no funcionaba. No lo hice para quedarme con todo, lo hice para tener independencia y no depender de la buena voluntad de una persona que había demostrado que la lealtad no era su prioridad. En paralelo, concreté una reunión con un abogado y le mostré las pruebas. No quise alargar el proceso ni iniciar una guerra en los medios. Pedí asesoramiento sobre cómo proteger a los niños y mis bienes de una forma limpia y legal, dejando la rabia para otro momento si era necesario. La parte más cruel, desde su punto de vista, fue cuando decidí activar el daño que más le dolería por encima de lo económico, la verdad presentada a quienes ella valoraba sin posibilidad de maquillarla. Compré carpetas, copié los documentos, imprimí las fotos y redacté cartas breves y explícitas para su familia, para su madre y para su hermana, con la única intención de que supieran lo que ella estaba haciendo mientras decía otra cosa. Las cartas no contenían juicios grandilocuentes, contenían hechos con fechas. También preparé otro paquete para su jefe y el Departamento de Recursos Humanos de la clínica donde trabajaba, con las pruebas y una nota clara sobre el código de conducta en su sector, porque consideré que si su comportamiento afectaba la imagen profesional de una empresa, la empresa tenía derecho a saberlo. En ningún momento amenacé con viralizar el material en redes,
Lo que quería era que la vida que ella había construido con hipocresía se tambaleara ante las personas que habitualmente recibían su mejor versión. Entregué algunos paquetes personalmente y otros los envié certificados para que quedara constancia de la recepción. No busqué espectáculo, busqué consecuencias concretas, reacciones, preguntas, la pérdida de la comodidad de poder seguir actuando como si nada. La mañana en que llegaron las primeras llamadas fue una especie de silencio articulado. La madre de Clara llamó para preguntar si yo estaba bien, la hermana dejó mensajes largos y duros. Su jefe me pidió disculpas por el problema aunque no me conocía, y en el trabajo de Clara empezaron a llegar rumores que tardaron pocas horas en transformarse en una investigación interna. No celebré el caos ajeno como si fuera un trofeo. Lo que sentí fue alivio porque las cosas habían dejado de estar en la penumbra. Para que no quedaran dudas sobre mis prioridades, informé a mis amigos más cercanos y les pedí que, si las preguntas llegaban a mis hijos, hablaran con la misma frialdad que yo, hechos, no dramatismos. Mantener a los niños fuera de la pelea fue deliberado. La venganza que dañara a los hijos no era venganza, era crueldad, y no quería cruzar esa línea. La represalia más tangible fue la que se concretó con mi salida de la casa y el anuncio formal de separación. Empaqué mis cosas en 2 viajes al coche, no hice ruido, no tomé muebles ni objetos grandes porque no quería una imagen de rapiña, tomé lo que era mío y lo imprescindible para empezar de cero. La mudanza fue más simbólica que material, un acto que cerraba una etapa. Presenté una demanda de medidas provisionales y una solicitud de custodia compartida, no porque esperara batallas judiciales interminables, sino porque quería establecer desde el primer momento un marco legal que protegiera a los niños y a mí mismo. Entregué la carta de separación y las copias de las pruebas a nuestro abogado y, ese mismo día, dejé la llave en el buzón de la casa con una nota corta: no quiero vivir en una mentira. Aquí están las pruebas. Habla con tu conciencia y con ellos. Fue la nota más fría que he escrito, y la más sincera. No todo en mi venganza fue público o administrativo, hubo un gesto final que terminé haciendo solo para mí, y que me devolvió algo de dignidad que no tenía relación con humillarla. Me fui a la playa al amanecer un domingo, sin teléfono, y durante 2 horas no busqué excusas ni victorias, solo hice la cuenta mental de lo que quería reconstruir: calma, trabajo, tiempo con los niños, volver a ser el tipo que no dependía de una aprobación externa para su autoestima. Eso no era venganza contra ella, era la revancha contra mi propio miedo de quedarme atrapado en la victimización. Lo que dejó claro mi plan fue que no iba a desaparecer en humillaciones ni en dramas vacíos. Había tomado decisiones concretas que cambiaban el tablero y obligaban a Clara a asumir las consecuencias de su elección. No hubo violencia física, no hubo escándalos públicos ni agresiones, pero la venganza fue tangible: cerraduras nuevas, cuentas separadas, paquetes en manos de su familia y su empresa, papeles presentados en un juzgado y mi salida de la casa con la cabeza más alta de lo que había imaginado la primera noche que la vi bajar del Audi negro. 3 días después de dejar la casa, Clara me llamó por primera vez. No escribió, no mandó audios, ni intentó justificar nada. Simplemente llamó. Contesté porque ya no tenía miedo de lo que pudiera decirme. Quedamos en un bar cerca del centro, un sitio neutro, sin historia compartida, sin recuerdos. Llegué 5 minutos antes. Ella entró puntual, vestida de forma discreta, sin maquillaje evidente, el rostro pálido y la mirada cansada. Se sentó frente a mí y no dijo nada durante un largo minuto. Yo tampoco. Esperaba que hablara ella primero. No voy a preguntarte por qué lo hiciste, dije finalmente. Ya no importa. Solo quiero saber qué vas a hacer ahora. Ella tragó saliva, cruzó las manos sobre la mesa y habló con voz baja pero clara. He perdido el trabajo. Me llamaron el lunes para comunicarme que quedaba suspendida mientras investigaban. Hoy me han dicho que no vuelva. No respondí con consuelo. No levanté una ceja. Solo esperé. Mi madre me llamó llorando.
Mi hermana no me contesta los mensajes. No sabía que ibas a involucrarlos. Sabían quién eras, Clara. Solo les mostré lo que no querías que vieran. ¿Esto te hace sentir mejor?, preguntó con una mezcla de rabia y tristeza. No, contesté sin dudar. No lo hice por eso. Lo hice porque estoy cansado de ser el único que llevaba la verdad sobre los hombros. Durante meses cargué con tus mentiras, tu indiferencia, tus silencios. Tú decidiste traicionarme y ahora el resto lo sabe. Ella se inclinó hacia adelante, con una expresión distinta, más vulnerable, menos defensiva. No era mi intención que esto acabara así. Nunca quise destruirlo todo. Entonces no lo hubieras hecho, respondí. Nadie te obligó a subirte a ese coche. Nadie te empujó a meterte en la cama con él. No fue un error, fue una decisión. Y ahora tú no decides cómo se repara. Clara miró a un lado, suspiró y se quedó en silencio unos segundos. No voy a pelear por la casa, dijo. Puedes quedártela. No la quiero. Ya me fui. Voy a buscar otro lugar donde empezar desde cero con los niños los días que me toquen. ¿Y ellos? ¿Les vas a decir todo? Ya lo saben todo lo que tienen que saber. No soy yo quien les rompió la imagen familiar. Solo les dije que la separación era definitiva y que estaríamos mejor así. Javier, no quiero perderlos, dijo ella, y por primera vez en toda la conversación, parecía realmente derrotada. Eso dependerá de ti, no de mí, le contesté. Pero no voy a permitir que uses a los niños como refugio emocional. Tienes que reconstruir tu relación con ellos sin manipularlos, sin convertir esto en una guerra. Ella asintió con la cabeza, como si por fin entendiera que ya no tenía ninguna posición de poder sobre mí. ¿Y tú qué vas a hacer ahora?, preguntó. Vivir tranquilo. Levantarme sin pensar a qué hora vuelves ni con quién. Trabajar, cuidar a los niños y salir a cenar cuando me dé la gana sin tener que dar explicaciones. No es mucho, pero es más de lo que tenía contigo al final. ¿Vas a rehacer tu vida? Cuando me dé la gana. Y si no lo hago, tampoco pasa nada. Lo que no voy a hacer es quedarme en esta historia reciclada de perdón forzado y culpa a medias. Ella bajó la cabeza. Se frotó los ojos con las yemas de los dedos. Su voz salió más temblorosa. Me gustaría que algún día pudieras perdonarme. No te odio, Clara. No me interesas lo suficiente como para odiarte. Me mentiste, me expusiste, y me fallaste. Eso no se perdona, se supera. Y ya estoy en ese camino. Se quedó sentada, inmóvil, mientras yo me levantaba y dejaba el dinero del café en la mesa. No hubo abrazo, ni apretón de manos, ni despedida fingida. Solo un último cruce de miradas en el que ya no había ni rencor ni nostalgia, solo certeza. Habíamos terminado. Salí del bar y encendí el móvil. Tenía varios mensajes de mis hijos preguntando si todo iba bien. Les respondí con una frase corta, sí. Ya está todo claro. Mientras caminaba por la acera de regreso al coche, no sentí alivio ni tristeza, sentí lo que buscaba desde el principio, control. No porque hubiera ganado, sino porque ya no tenía que fingir que no sabía. Ahora podía empezar de verdad. Sin Clara. Sin preguntas sin respuesta. Sin la necesidad de tapar huecos en una historia que había terminado mucho antes de que yo lo supiera. Un mes después de la última conversación con Clara, ya no esperaba llamadas, mensajes o intentos de reconciliación. Ella había entendido que no había vuelta atrás, no porque yo se lo repitiera muchas veces ni porque gritara, sino porque ya no le contestaba nada más allá de lo necesario para organizar el cuidado de los niños. No volví a ponerme a su nivel, no me interesaba discutir ni revisar cada detalle del pasado, solo quería avanzar. Encontré un piso pequeño en un barrio tranquilo,
no era grande, pero tenía lo justo para mí y para cuando los niños se quedaban conmigo. Los primeros días fueron extraños, no por la soledad sino por el silencio real. No había pasos de fondo, ni puertas cerrándose, ni conversaciones interrumpidas, y eso, lejos de ser incómodo, fue como un recordatorio constante de que el control de mi vida había vuelto a mis manos. Cada objeto en ese nuevo piso estaba ahí porque yo lo había elegido, porque me servía, porque me hacía falta. No había fotos familiares colgadas, pero tampoco faltaban espacios donde los niños podían dejar sus cosas sin sentirse de visita. Yo no los trataba como parte de un régimen, eran mis hijos y tenían su sitio conmigo. Volví a retomar cosas que había dejado de lado durante años. Empecé a correr por las mañanas antes de ir al trabajo, no porque necesitara un cuerpo mejor ni porque quisiera distraerme, sino porque me servía para poner la cabeza en orden. Volví a quedar con amigos que había dejado de ver por priorizar una relación que solo me exigía y no me devolvía nada. Algunos se sorprendieron cuando les conté la historia entera, otros simplemente dijeron que ya lo veían venir desde hacía tiempo. Esas frases, aunque dolían, también confirmaban que no estaba loco ni exagerando. Clara había construido una imagen hacia afuera, pero quienes prestaban atención sabían que algo no cuadraba. No quise dedicarle tiempo a averiguar cuánto sabía cada uno, no me interesaba hacer un inventario de silencios ajenos. Si no me habían dicho nada antes, ya no tenía sentido pedir explicaciones. En el trabajo también cambiaron cosas. No pedí ningún trato especial ni conté detalles, pero cuando dejé de estar distraído y volví a ser el tipo que resolvía rápido y hablaba poco, mis compañeros lo notaron. Volví a ser eficiente, más directo, más claro. No lo hacía por demostrar nada, lo hacía por mí. Dejar de cargar con una mentira tan grande me permitió recuperar energía, concentración y sobre todo, paz. El abogado me informó que el proceso avanzaba sin obstáculos. Clara no puso trabas, no pidió más de lo justo, y hasta aceptó la custodia compartida sin drama. No por generosidad, sino porque sabía que cualquier intento de litigio solo sacaría más cosas a la luz. Los niños lo manejaron mejor de lo que esperaba. Tienen edad suficiente para entender lo que pasa y aún así no dejé que se sintieran responsables ni los cargué con explicaciones innecesarias. Solo les dije que su madre y yo habíamos terminado, que los queríamos igual y que eso no iba a cambiar. Ellos preguntaron poco, observaron mucho y eligieron adaptarse sin conflictos. A veces me preguntan si estoy bien, y siempre les digo la verdad, estoy tranquilo, que no es lo mismo que estar feliz, pero es un buen comienzo. Una noche, mientras cenábamos pizza en el sofá y veíamos una película, mi hijo me preguntó si yo odiaba a mamá. Le dije que no. Que no se puede vivir con odio, porque te convierte en una persona que ya no decide nada, que solo reacciona. Le dije que las cosas que duelen no se borran, pero se superan. No para perdonar ni para olvidar, sino para poder seguir adelante sin arrastrar siempre el mismo peso. Me miró en silencio, asintió con la cabeza y cambió de tema. Fue una conversación corta, pero suficiente. No volví a saber nada de Sergio Ortega. No me interesaba. Lo bloqueé en todas partes y pedí al abogado que dejara constancia de que no quería ningún tipo de contacto o mención. Si Clara volvía con él, era asunto suyo. Ya no me afectaba. Mi historia con ella había terminado y la única conexión que manteníamos era logística. No hubo escenas finales, ni arrepentimientos dramáticos, ni súplicas para volver. Lo que hubo fue una distancia clara, irreversible, práctica. Aprendí que las señales de que algo se rompe no siempre suenan fuerte. A veces el desgaste es tan silencioso que lo confundes con rutina. También entendí que no se trata de tener la razón, sino de no seguir en un lugar donde ya no se te respeta. Lo más importante que aprendí es que uno no necesita venganza para cerrar una etapa, necesita claridad. Y eso fue lo que conseguí.
Hoy, cuando me preguntan si volvería a confiar en alguien, no digo que no. Digo que no tengo prisa. Que me importa más la tranquilidad que la compañía. Que si algún día conozco a alguien con quien quiera compartir tiempo, lo haré desde otro lugar, sin ingenuidad pero tampoco con amargura. Porque no tengo miedo de estar solo. Tengo miedo de volver a perderme en una relación que me saque de mí mismo. Este capítulo terminó. No con aplausos ni con un portazo. Terminó como debía terminar, con la verdad encima de la mesa, con las consecuencias asumidas y con la conciencia limpia. No volví a mirar hacia atrás. No hacía falta.